escuchando noticias, ¿verdad? La palabra de Dios siempre encontramos que debemos orar por la paz de Israel. Amén. Muchos de los salmos nos hablan de ello. La palabra de Dios nos fue traída a través de ese pueblo escogido de Dios. Dios preparó un pueblo, lo llevó a Egipto, se desarrolló, lo sacó, le dio leyes, le dio una tierra. Entonces, para formar una nación se necesitaba primero, ¿verdad?, tener un grupo de gentes, y luego que ese grupo de gentes tuviera sus propias leyes, y Dios vino trabajando en todo ello. Y para que esa nación o ese pueblo, ¿verdad?, fuera una nación, Dios le dio una tierra, se necesita la tierra, ¿verdad? Entonces, y Dios lo llamó para que fueran los testigos de Dios a través de todo el mundo. En su desobediencia muchas veces Israel fracasó. Dentro de los mandamientos que Dios le dio de guardar estatutos, leyes, decretos, el pueblo falló. Fue desobediente en muchísimas ocasiones. Estamos leyendo los varones, libro de Reyes, primero y segundo, donde reyes buenos, reyes malos, reyes que temieron a Dios y derribaron todos los altares que habían para dioses extraños, porque el primer mandamiento dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Pero después de este rey se levantaba otro que iba detrás de la idolatría, y todas esas desobediencias Dios castigaba a su pueblo. Y siempre en los salmos, ¿verdad?, hay muchos salmos que hablan acerca de que oremos por la paz de Israel, y oramos por la paz de Israel. Pero lo que sucedía en la antigüedad por siglos, ¿verdad?, el pueblo de Israel ha padecido lo mismo. Al ser desobedientes siguen padeciendo lo mismo. Y entonces siempre las guerras, las intervenciones, y ustedes a lo mejor han conocido un poco de la historia, si han leído de la historia acerca de Israel, y se dan cuenta que Israel es, hace poco lo decía, es un pedazo de tierra tan pequeño, rodeado de tantos enemigos que han querido desaparecerlo, acabar con ellos, no han podido. La razón: el Dios Todopoderoso que los escogió como su pueblo. Ahora, que les castigue y les permite, ¿verdad?, que sean, todas esas invasiones, que los lleven cautivos, que hayan tantas guerras y desastres, es por la desobediencia del mismo pueblo. Entonces, lo que está pasando ahora es debido a eso mismo. Se llevan a cabo muchas cosas que no se debieran hacer dentro de la tierra de Israel, y que ellos permiten que sucedan. Ustedes se han dado cuenta de que desde hace muchos años atrás hay un orgullo por ahí que se ha levantado, y van y con sus banderas y desfilan y hacen todo ese tipo de procesiones. ¿Quién lo permite? El pueblo de Israel. Entonces, por todas esas permisiones que Dios les prohibió, que no debían de tener, y lo permiten, y quizás ellos no participan, pero lo permiten, ¿verdad?, con eso. Es como si usted, ¿verdad?, como en su hogar, usted permitiera el pecado debajo de, aunque usted no esté haciéndolo, pero que usted tenga miembros de la familia, y usted está como jefe de la familia, está permitiendo que el pecado suceda debajo de su techo. Usted está participando con ellos también. Hace años decía un hermano, porque el hijo se le unió con la mujer y no estaban casados. Y entonces había un conflicto entre la pareja, porque la mujer decía, ¿verdad?, la esposa decía: bueno, ¿cómo voy a echar a mi hijo a la calle, ¿verdad? ¿Y por qué? Y el hombre, ¿verdad?, temeroso de Dios, dijo: no, es que no vamos a solapar el pecado, no vamos a permitir ello. Tienen que hacer las cosas bien o no pueden vivir bajo nuestro techo. Así de simple. Porque la palabra de Dios lo dice así, y si somos temerosos de Dios vamos a guardar, ¿verdad?, esa palabra lo más apegado. ¿Por qué? Porque vamos a traer calamidades a nuestra vida. Hermanos, lo mismo pasa con nosotros hoy en día, y el pueblo de Israel es un ejemplo para nosotros. Desde la antigüedad hasta hoy en día todavía sigue siendo un ejemplo para nosotros. Cuando nosotros desobedecemos a Dios, cuando decidimos desobedecer a Dios, cuando permitimos el pecado no solamente de los nuestros, sino que nosotros mismos nos incluimos y participamos en ello, cuando desobedecemos a Dios, cuando ponemos las otras cosas en prioridad antes que lo que Dios dice, vamos a fracasar, nos va a ir mal, nos va a ir mal.
Y luego nos preguntamos, pero si yo voy a la iglesia, pero si yo diezmo, pero si yo participo, pero si estás participando todavía en pecado, no estás haciendo algo diferente. Tienes que guardarte en santidad porque la palabra de Dios lo manda. Sed santos porque yo soy santo. Y sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, que sigue siendo ejemplo Israel para nosotros. Algunos me preguntan, ¿tiene esto que ver, dice, con la Biblia, lo que está sucediendo allá? Todo lo que pase con Israel tiene que ver con la Escritura o con la profecía, todo. Israel es nuestro reloj espiritual. Todo lo que acontece allá, todo se está cumpliendo lo que la palabra de Dios dice. Pero no solamente se cumple con Israel, sino también se cumple con nosotros. Dice la Escritura que por haberse multiplicado la maldad, dice que el amor de muchos se enfriaría. ¿Y sabe cómo lo notamos? Cuando ya no hay amor para Dios. Cuando ya venimos a la iglesia, ¿verdad? Y muchas veces solamente cuando estamos en aprietos, pasando por situaciones difíciles, buscamos a Dios. Es lo que decía el pueblo de Israel también. Cuando estaban oprimidos, clamaban a Dios y Dios, ¿verdad?, venía otra vez, los perdonaba, los limpiaba y otra vez los restauraba. Y al ratito otra vez, ¿verdad? Ya todo estaba bien, todo estaba tranquilo, había paz, había prosperidad. Otra vez al pecado, otra vez a seguir a otros dioses. Y en nuestra vida, mis hermanos, es exactamente igual. Amén. Muchos hemos venido de nuestros países. Allá temíamos a Dios. Hemos llegado aquí y la prosperidad nos ha vislumbrado. Y quizás batallamos al principio, pero encontramos más comodidad quizás que en nuestros países. Quizás hay más esperanza porque estamos en el país de los sueños, ¿verdad? Donde podemos manejar un carro, donde podemos tener a lo mejor una casa, donde podemos tener aire acondicionado, o sea, muchas otras cosas. Pero muchas veces, y se lo he dicho a muchos de los que van llegando en el trabajo, donde sé que van llegando, les digo, mucho cuidado, esta ciudad se traga a sus moradores. Muchos venían caminando rectamente de allá, pero llegaron aquí y se torcieron. El corazón del hombre cambia. ¿Y cómo lo sabemos? Dijo un hombre, dice, solamente, dice, dale un poquito de poder a alguien y te va a demostrar qué tan arrogante puede ser. La autoridad, el poder, eso transforma a las personas. Entonces siempre recordemos quiénes somos, de dónde Dios nos ha sacado, para que no nos perdamos, para que podamos mantenernos fieles y firmes. Mire lo que Dios está prometiendo, mis hermanos. Dios está prometiendo un cielo nuevo, una tierra nueva, donde dice que no hay injusticias, donde dice que enjugará se acabarán todos nuestros afanes, temores, todo lo que sufrimos en esta tierra, todo se va a acabar. A veces parece que nos conducimos como que si no conociéramos la palabra, o como que si Dios no hubiera prometido eso. Y entonces, una vez más, a través de su palabra, el Señor habla a nuestra vida. Quiero que vayamos a la Escritura, Apocalipsis 21. Solamente tengo 30 minutos para hablar. Apocalipsis 21. Voy a leer desde el 1 hasta el 8. Dice la palabra que es bendita de nuestro Dios. Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y son verdaderas. Y me dijo, hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida.
El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, y esta es la muerte segunda. Padre, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, quien llevó, Señor, nuestras maldades, nuestros pecados, y sufrió, Señor, todo tipo de penalidad, toda la sentencia que estaba sobre nosotros, Él la pagó. Señor, en esta mañana suplico para que trates con nosotros. Ayúdanos, Señor. Queremos, Padre Santo, ser cada vez mejores, y que el temor, Señor, nos vuelva una vez más para buscar tu presencia con ansiedad. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Muchas personas se quejan, ¿verdad?, de esa ansiedad. Pero qué bueno que tuviéramos esa ansiedad por saber más de Dios, por conocer más de Dios, por obedecer más a Dios. Mire, Dios es buen Padre. No solamente nos ha prometido, ¿verdad?, que nos irá bien, sino que si lo viéramos de esta manera como los bienes de esta tierra. Yo no sé cuántos de ustedes crecieron quizás dentro de una familia donde siempre hubo abastecimiento de todo. Fueron a buena escuela, ¿verdad?, tuvieron una buena casa, tuvieron una buena niñez, adolescencia y todo, ¿verdad? Nunca faltó nada, no hubo escasez, hubo salud y todo ello. Y cada vez ¿verdad?, el terreno producía más, o el negocio iba creciendo de tal manera que era muy prometedor, ¿verdad?, para cuando los hijos crecieran. Y usted como hijo a lo mejor pensaba, bueno, un día, ¿verdad?, mi padre me va a heredar, ¿verdad?, tal parte, o aquí o allá. Entonces a lo mejor usted estaba pensando, yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor recibieron una herencia. Bueno, por la cara que veo, yo creo que ninguno, algunos solamente, a lo mejor hasta deudas fueron las que heredamos. Pero en el mundo, mis hermanos, aun cuando es temporal y todas las cosas se van a acabar, mire lo que Dios ofrece. Hemos conocido este mundo, y de este mundo hay ciertos lugares que los describen como muy bellos. Ahora que tenemos tecnología y podemos ver en videos o en películas, ¿verdad?, de lugares así muy hermosos. Y yo no sé cuántos de ustedes a lo mejor tienen el sueño de ir un día a Hawái. Se escucha mucho de Hawái. ¿Y qué hay en Hawái? Playa, es una isla, ¿verdad?, o son varias islas, ¿verdad? Roatán es muy bonito, la isla donde mi hermana nació, y entonces, y quizás, ¿verdad?, en su país hay lugares muy, muy bonitos, y que algunos los describen como un paraíso. Yo no sé cuántos han ido allá a Little Jamaica, o cuando, no sé si todavía esté abierto, pero cuando recién encontramos ese lugarcito quisimos ir, ¿verdad? Y un día me dijo mi esposa, vamos, y nos fuimos. Los niños estaban en la escuela y nosotros nos fuimos solos, estaba vacío, solo para nosotros. Me sentí como Adán y Eva, ¿verdad? Estábamos solo los dos. Pero lo único que me salió de esa alegría fue un grito como el de Tarzán, ¿verdad? Porque se mira como una pequeña jungla, así la cascada, el agua caliente, ¿verdad? Se formó ahí algo así como una especie de una alberca muy pequeña, pero ¿verdad? Muy, muy bonito. El paisaje, fuimos en horas de la mañana, habían pájaros todavía cantando, algo muy bonito, que digo, wow, aquí en medio del desierto, algo así, es algo bonito, se disfruta, esto es el paraíso. Y no es el paraíso.
Lo que Dios está prometiendo, mis hermanos, para nosotros es algo más precioso, hermoso, y que cuando lo describe este Juan allá en Apocalipsis, es solamente de aquello que nosotros conocemos para darnos una idea de más o menos cómo con nuestros ojos físicos podemos disfrutar de algo maravilloso, pero en realidad este cuerpo no va a estar allá donde el Señor está prometiendo que vamos a tener todo ello, y nos está dando una idea más o menos de aquello que es tan maravilloso. Y mire cómo el escritor, ¿verdad?, de Apocalipsis menciona desde el verso 1 hasta el verso 7 de todas las cosas que Dios nos va a dar, y luego dice: el que venciere heredará, dice, todas las cosas. ¿Y sabe quién es el que venciere? El que creyere hasta el fin, este será salvo. El que persevere hasta el fin. Hay tantas promesas, hay tantas cosas que Dios nos da para incentivarnos, ¿verdad? El apóstol Pablo en muchas ocasiones menciona una corona: la corona de vida, la corona de justicia, la corona, ¿verdad? Y que en aquel día el Señor justo, fiel, dice, nos dará, dice, a cada uno de los que amamos su venida. Dice, y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. El Señor está pronto para venir, mis hermanos. Todos los acontecimientos que hemos venido viviendo por estas últimas 5 décadas nos hablan solamente de que el Señor cada vez está más cerca. Se han intensificado terremotos, desastres, hambres, enfermedades, todo lo que la Biblia menciona, y dice que solamente es principios de dolores. Pero bueno, todo esto va a pasar, y a veces cuando nos enfermamos estamos no sé, buscando el remedio para sanarnos. Y no quiero decir que nos dejemos morir, ¿verdad? Pero como humanos, digo, ¿quién se quiere morir? Nadie. Aun cuando sabemos que tenemos seguro allá en el cielo, y sabemos que si morimos, dice, en el momento en el que surge la separación, usted ya está en la presencia del Señor, donde el tiempo no existe más, donde dice la Escritura que nosotros seremos, ¿verdad?, ya no tendremos fin. Nuestra vida no tendrá fin, somos eternos. Entonces, el apóstol Juan, al final de este libro, ¿verdad?, tiene esta clara visión del cielo nuevo, la tierra nueva que Dios ha prometido a sus hijos. Esto pareciera que no fuera posible, pues se sale de los parámetros de nuestra lógica, pero sabe que Dios no es un Dios de lógica. Para nosotros sí, los seres humanos, ¿verdad?, la lógica funciona. Pero esa misma lógica es la que nos miente, esa misma lógica es la que nos falla, y Dios trabaja en lo sobrenatural. Mire, ahora que estábamos leyendo el libro de Reyes, ¿verdad? Yo creo que mis hermanos, los que han estado leyendo, se dan cuenta que hay cosas ilógicas para nosotros. ¿Cómo es posible que un hombre llega y le dice a una mujer y le dice: mira, dame una torta, házmela así, 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 y la mujer le dice: solamente tengo un puñado de harina para hacer un pan y un poco de aceite que me alcanza para eso? Y el profeta de Dios le dice: no te preocupes, haz primero para mí, que el Señor me ha dicho que, ¿verdad?, eso no se va a acabar, vamos a comer siempre. Y dice que ese puñado de harina que estaba en la tinaja no escaseó. ¿Sabe por cuánto tiempo? Dice que comieron por muchos días. Pero cuando leemos bien la historia y la revisamos, ¿sabe cuántos días no llovió durante ese tiempo? 3 años y medio. Dice, ¿y nomás pan comieron? Bueno, yo creo que sí. No hay detalles ahí de que, ¿verdad? 3 años y medio. Y dice que la harina no escaseó. Entonces, en la lógica de nosotros, usted le cuenta a alguien que no conoce nada de la Escritura y le dice: mira, una mujer vivió así, así, así. Le dice: ¿tan loco? ¿Cuál fumó? No lo creen. Todavía la gente sigue cuestionando que el Señor Jesucristo haya convertido el agua en vino. La gente no lo cree. Pero cuando escucha testimonios, mis hermanos, de que el Señor sigue haciendo lo mismo, ¿sabe por qué sigue haciendo lo mismo? Porque hay personas que antes de conocer al Señor Jesucristo, en su refrigerador solamente había cerveza, en la alacena había ahí, ¿verdad?, su guardado de botellas de licor. Pero cuando el Señor vino y hizo esos cambios, cambió todo eso por comida, por alimento, por
despensa para su familia. ¿Se da cuenta? El Señor sigue obrando. En la lógica del ser humano, del hombre natural, del hombre carnal, del hombre, ¿verdad?, que no conoce a Dios, esas son locuras. Y luego hubo otra mujer, ayer me preguntaban, ¿verdad?, aquella viuda también, que murió el jefe de la familia, y como le dejó herencia, ¿verdad?, la deuda. Mira que me van a quitar a mis hijos porque, ¿verdad?, le debemos. ¿Y qué dijo el profeta? Ve y consigue ollas de aceite, vasijas. No muchas, no pocas, digo, muchas. ¿Ah? Y empezaron a traer, dice que empezaron a vaciar aceite, hasta que dice que lograron pagar lo que debían, y dice que el aceite, dice que no menguaba hasta que no se acababa, hasta que ya no tuvieron en qué más ponerlo. Eso va en contra de la lógica, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces usted a lo mejor está pasando por situaciones difíciles, económicas o alguna angustia, ¿verdad? Y entonces su lógica dice que gana 400, pero tiene que pagar 800. ¿Y qué empieza a hacer? A desesperarse, ¿no es? Y ahora, ¿a quién le pido prestado? ¿A dónde voy? ¿Qué hago? ¿Me entiende? Voy a aplicar para otro trabajo. Eso es lo que la lógica le está diciendo. Pero cuando se da cuenta que Dios está en medio del negocio, cuando logra salir de todo aquello con lo poquito que está entrando, ¿verdad?, y los muchos, hermano, eso es maravilloso. Dios sigue obrando todavía en esa manera, en esa magnitud. Si yo le platicara todas las situaciones que hemos vivido, me van a decir, está loca el hermano. Pero aún cuando hace más de, ¿qué será?, como en el 2006, creo, 2004 más o menos, nos quedamos sin aseguranza médica. Fíjese, casi 20 años ya, sin una aseguranza médica, ni para mis hijos, y gracias a Dios no han tenido necesidad de ello, y cuando ha habido, Dios ha provisto. Pero cuando nos quedamos sin eso, me acuerdo que después vino la recesión y cosas así, y entonces la gente le decía a mi esposa, vaya, aplique, porque mi esposa siempre fue voluntaria en las escuelas donde mis hijos estuvieron. Y ahí, no, que yo fui aquí, yo fui allá y acá, ¿verdad? Y entonces un día llegó muy entusiasmada, que voy a sacarle un seguro aunque sea para los niños, ¿verdad? Y fue y aplicó. Y pues siempre preguntan, ¿cuántos son las entradas suyas y cuántos son sus gastos? Y quizás nunca se nos había prendido el foco de hacer eso, y en ese tiempo, ¿verdad? No, pues estas son las entradas. Era como un 30% de todo lo que... Pero ustedes pagan carros. No, no pagamos carros, pero pagan aseguranza, ustedes pagan renta, dice, y es mucho más lo que sale que lo que entra. ¿De dónde están agarrando dinero? Digo, no hay otra entrada, es la única. Para ellos es ilógico. Pero cuando yo me di cuenta de eso, dije, yo sé quién lo está haciendo. Yo sé quién está multiplicando, yo sé que Dios... Mire, la Biblia dice que el pueblo salía a recoger comida, y unos recogían bastante y no les sobraba. Y unos recogían poco y no les hacía falta. ¿Se da cuenta? Ese es el Dios que tenemos y que nos promete, ¿verdad? Que entonces vemos que la lógica de Dios no es la lógica de nosotros. Y las grandezas que Dios está ofreciendo allá, mis hermanos, bueno, a veces nosotros vamos y trabajamos en unas mansiones grandes, ¿verdad? Llegamos y le hacemos una alberca hace algunos 2 meses fuimos y me preguntaron, ¿cuánto crees que costó la alberca para esta casa? Le dije, ni idea. $350,000. Digo, con eso me compro una casa. Nomás la alberca es lo que le costó a esa. Dije, bueno, son millonarios. La casa no, en realidad no era, ¿verdad? Acá han habido otras allá para McDonald's Ranches, mansiones de 15 millones, de 20 millones, mansiones. Y una vez el patrón le dijo a una persona, ¿verdad?, platicando ahí, le dijo, algún día yo me voy a comprar una así. Y aquel señor volteó a ver al patrón y le dijo, ni en la otra vida, le dijo.
Y ahora cada vez que llegamos a un lugar y veo que el patrón está mirando, le digo, ni en otra vida. Hermanos, cuando vemos algo así, a lo mejor nosotros pensamos, ¿verdad? Nunca vamos a alcanzar a lograr algo como esto aquí en la tierra. Y menos a mis años, ya casi llegando a los 60, ¿verdad? ¿Cuántos años me quedan ya para? No, si ya llegué, ya me morí, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces, ya esos sueños no se nos van a hacer realidad. Pero añorar algo que se va a acabar, que se va a terminar, que se va a quedar. Digo, y el Señor te está ofreciendo algo inmensamente maravilloso, que lo promete, ¿verdad? Y en la carta a Tito, el apóstol Pablo le dice, ahí en Tito capítulo 1, dice, Pablo se presenta y dice, Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe de los escogidos de Dios, dice, y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes de los siglos. Y dice, y a su debido tiempo lo manifestó su palabra, dice, por medio de la predicación, dice que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. Entonces vemos aquí que aquel que promete no miente. Le preguntaba aquel día, ¿verdad? Porque una persona estaba muy decepcionada de los pastores, de los líderes, de la religión, de muchas cosas. Yo le dije, ¿Dios te ha fallado alguna vez? Dijo, no, qué bueno. Qué bueno que consideres eso. Te va a fallar todo el mundo, incluso te va a fallar el esposo, te va a fallar tu hermano, tus hijos, o sea, mucha gente. En aquellos en los que has confiado te van a fallar, pero Dios, que no miente, Él nunca te va a fallar. Aunque tu padre y tu madre te dejara, dice el salmista, con todo Jehová me recogerá. Entonces Dios nos ofrece por medio de Jesucristo una vida en abundancia, que no se limita, mis hermanos, pero que necesitamos confiar plenamente en Él. Hemos pasado necesidades, sí. A veces no sabemos cómo, ¿verdad? De dónde, cómo. Pero luego pasa el tiempo y usted voltea hacia atrás y dice, wow, yo creí que nunca iba a salir de esa. Y salió. ¿Verdad? Y seguimos esperando con paciencia la promesa de Dios. Algunos quizás todavía no han recibido lo que han pedido, pero el Señor está trabajando. ¿Y sabe qué? Al Señor no le cuesta absolutamente nada hacer el milagro en este momento para la necesidad suya. Pero ¿sabe quién necesita aprender? Usted. En cuanto mi hijo viene y me dice, papá, necesito un carro, aquí está mi hijo, váyase al dealer y agárrese uno. Pero si mi hijo viene y me dice, papá, necesito un carro, ok, mi hijo, pues vamos, mire, ahorita por lo menos en bicicleta o caminando, ¿verdad? Agárrese un trabajito, vamos juntando y usted pone una parte, yo pongo otra parte y va a ser preparando porque usted le va a tocar su registración, su aseguranza, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Haciendo una formación en el hijo. Ya no le gustó, pues se fue. Le está costando, ¿no? ¿Tiene la necesidad todavía? Sí, porque no tiene el carro. Sí es una necesidad, porque aquí en esta ciudad se convierte en necesidad para ir al trabajo, para ir a la escuela, para ir al mercado en muchas partes, o a menos, ¿verdad? Tenemos opciones, el bus, el bus, el camión, la guagua, ¿qué más? Tenemos opciones. Y entonces es lo que Dios hace como un Padre perfecto. Cuando facilitamos todas las cosas, usted se ha dado cuenta
Si usted ya tiene hijos, se da cuenta que el hijo, quiero unos tenis, ahora ya no es necesito, ahora ya no es me gustan o quiero, necesito, dicen, aunque ya no caben los tenis, todas las cantidades de zapatos en la casa. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Y entonces, la necesidad continúa, pero Dios está haciendo una formación en nosotros. A veces pensamos que Dios como que no nos escucha, como que Dios se tarda, como que, ¿verdad? Conozco a mi vecino, dice, le compré un carro a mi hijo, dijo, pero hasta que saque la licencia, dijo, ahí el carro está, ya tiene el carro ahí como 6 meses, ahí está, paradito. Dice, tiene algo que hacer por sí mismo el muchacho. Entonces hay condiciones, hay la necesidad, sí, a veces yo no veo que está ahí afuera esperando el Uber, teniendo el carro ahí, la necesidad sigue. Y aunque la respuesta ya está ahí, pero si él no ha completado lo que tiene que hacer, muchas veces así pasa con nosotros, hermanos. Dios tiene la mejor disposición y en su voluntad perfecta, que nos vaya bien, pero nosotros no hemos puesto lo suficiente de nosotros mismos. ¿Qué es? Fe. ¿Y la fe cómo la demostramos? En acción, ¿verdad? Creemos, sí, con paciencia. Entonces, Dios nos ofrece por medio de Jesucristo esa vida abundante. Y no se limita a los bienes materiales, sino que los trasciende a una realidad que no cambia, porque nuestro Dios es inmutable. Y lo que Dios nos promete, eso, mis hermanos, es para siempre, es para la eternidad, y va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginarnos, asimilar o aún entender. Pero eso no quiere decir que Él vaya a fallar. Por eso, cuando pedimos al Señor que sus promesas queden arraigadas en lo más profundo de nuestro interior, para que las podamos creer con convicciones firmes, que estemos seguros que nuestro Dios es fiel, que es real. Hemos cantado de su fidelidad esta mañana. Él nos llama amigos, ¿verdad? Y esto lo describe aún en el escritor de Hebreos, cuando dice que la fe, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y sigue diciendo, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tenemos un problema. Nuestra mente nos engaña, nuestra lógica nos engaña. Pero la fe dice que es la certeza, es la seguridad de tener las cosas que no vemos. ¿Sabe que nosotros llegamos a apreciar lo que vemos? ¿Cómo es que le llegó a gustar una casa o un carro? Incluso la novia o la esposa, ¿verdad? Antes de ser la esposa, la novia. ¿Cómo tuvo que verla? Ay, me gusta esa muchacha, amor a primera vista. Una propiedad, un carro, no sé, tenemos que verlo para que diga, me gusta. Pero sabe que las cosas eternas primero tenemos que amarlas para poder tenerlas. O sea, sin ver, esa es la fe. Entonces, es la certeza, dice, de lo que se espera. Si Dios ha prometido un cielo nuevo y una tierra nueva, donde ya no hay injusticia, ¿se puede usted imaginar por un momento algo así? Donde Dios es el gobernante. Hermanos, donde el pecado ya no va a haber, ya no vamos a sufrir por consecuencias del pecado. ¿Sabe por qué todo el sufrimiento del ser humano? Por el pecado. Eso es todo. Alguien me decía aquel día, no recuerdo cómo fue la pregunta, pero le contesté con esto. Le dije, mira, si tú adulteras, si tú robas, si tú matas, ¿qué mal le haces a Dios? Ninguno. Dios sigue siendo Dios.
Pero ¿sabes por qué Dios mandó que el hombre no adultere? Porque el que se va a meter en problemas eres tú. ¿Sabes por qué Dios mandó que no robes? Porque cuando robas, le estás quitando, le estás poniendo disgusto en alguien. Y si se llega a dar cuenta, el que corre peligro es tu vida. Dios te está protegiendo de eso. También en ese mandamiento Dios está protegiendo por lo que tú te has esforzado, por lo que has trabajado. Pero eso es para que entre nosotros podamos tener armonía y todo bien. Pero en realidad a Dios tú no le haces ningún daño. Cuando Dios da sus mandamientos es para que nosotros podamos interactuar y convivir y vivir en armonía. Ahora, Dios te va a llamar a cuentas por ello, sí, porque Él dio un mandamiento y tú lo desobedeciste. Y no solamente le desobedeciste a Él, sino que vas a tener las consecuencias. Otro. Yo no sé si ya pagué la gallina que me robé hace mucho. Y siempre hablo de ello porque es imborrable lo que hicimos. Yo le pedí perdón a Dios, pero nunca fui y lo repuse. Todavía no he ido para allá, ¿ok? Por la fe, dice, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. ¿Usted puede concebir eso? ¿Puede creer eso? Antes no había absolutamente nada. No había aire, no había tierra, no había sol, no había absolutamente nada. Nada. No existíamos nosotros, no había nada. Árboles, nada. Y solamente por lo que Dios dijo, solamente por la palabra de Dios dice que fue constituido todo el universo, porque Él dijo, ¿verdad? Dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y, ¿verdad? Surgen por ahí los de la lógica. Pero, ¿cómo lo hizo? Dios hizo los cielos y la tierra, ok, pero ¿cómo? Bueno, la Biblia dice que lo hizo, no da detalles, ¿verdad? Y si nos diera detalles, pregunto, ¿lo entenderíamos? Si antes no había absolutamente nada, no existía nada, no había nada. Y de la nada Dios hizo eso. Entonces Dios es mago, Dios es Dios. Su capacidad, dice que sus pensamientos, dice que así como son tan altos, dice, los cielos de la tierra, así de altos son sus pensamientos. Y sus caminos son diferentes que los nuestros, dice, igual, así de altos. Es tan alto que nosotros no podemos entenderlo. No podemos comprender muchas cosas. Pero la Biblia dice que por la palabra de Dios fue hecho todo el universo. De modo, dice, que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Y hay cosas, mis hermanos, que, ¿verdad? Nosotros palpamos, tocamos, olemos, sentimos. Todo eso fue creado de algo que no había. Y para nosotros, lo que vemos, lo tomamos como algo real, ¿cierto? ¿Alguna vez usted ha ido manejando por la carretera y ni ha llovido ni nada y usted mira allá como charcos de agua? ¿Le ha pasado? ¿Cómo le llaman a eso? ¿Cómo? Espejismo. Gracias. Que parece que fuera real, pero no es real. Parece que algo se está quemando, pero solamente es el vapor, ¿verdad? De lo caliente que sube. Hay muchas cosas que hemos tomado como real y que no son real. Son solamente espejismos. Nos engaña nuestra mente. Yo no sé cuántos recuerdan, bueno, yo crecí en un pueblo tan pequeño y todavía me tocó las linternas con petróleo, con la mecha. Yo no sé cuántos de ustedes lo conocieron. No, ustedes son de acá, de acá para acá, ¿va? Más. Ya con la luz eléctrica para acá. Y en las tardes, mis hermanos, ¿verdad? Cuando el sol se metía y empezaba la oscuridad y para allá muchos árboles, y entonces
usted miraba hacia donde estaba el bosque, hacia donde estaba ¿verdad? Tupido el monte y eso. Y si usted se quedaba mirando ahí y le han contado historias, que el monstruo, que esto, que el otro, ¿verdad? Y usted le daba miedo. Empezaba a encontrar la figura, le encontraba, ¿verdad? Todo lo que, ¿verdad? Que la mente es engañosa, es poderosa, ¿sí? Y luego los que teníamos que usar los sanitarios allá en medio de, ¿verdad? Ya ni salíamos mejor. Entonces, si nosotros tomamos como reales esas cosas, y la Biblia dice que de lo que no había, Dios hizo todo. Ahora yo le pregunto, ¿usted cree lo que la palabra de Dios dice? Para mí, el ambiente espiritual es mucho más real que lo que nosotros podemos ver, tocar, palpar, oler. Lo espiritual es más real. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios es espíritu. Nosotros somos temporales, nosotros fuimos creados dentro de este universo, pero un día vamos a pasar de aquí, pero este cuerpo no puede salir de este universo. Vamos a pasar a una dimensión y lo único que puede pasar es el alma. Los sentimientos, las emociones, que es lo que Dios vino a salvar, el alma del hombre. Entonces, quiero terminar con esto. Dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que hay Dios y que es galardonador de los que le buscan. Hebreos 11:6. Hermanos, busquemos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Creamos en las promesas que Él nos dice. Avivemos el fuego que hay en nosotros para confiar cada día más en Dios. Él ha hecho cielos nuevos y tierras nuevas y nos los está ya anunciando. Amén. Padre, te damos muchas gracias en esta mañana por tu palabra, por tus promesas. Aviva, Señor, el fuego que hay en nosotros. Permite, Padre Santo, que podamos tener, Señor, esa ansiedad por servirte más, conocerte más, honrarte más. Bendice a cada uno de mis hermanos, Señor. Tú conoces la situación de cada uno y a lo mejor alguien quizás no se sentía a lo mejor confortado para venir esta mañana. Quizás no tenía las fuerzas necesarias, pero hizo un esfuerzo. Quizás alguien no tenía el ánimo quizás de venir, pero permite, Padre Santo, que ahora pueda salir animado, conociendo y sabiendo, Señor, que tú estás en control de todas las cosas y que has hablado a su vida. En el nombre de Jesucristo, bendícenos en lo que vamos a hacer, en lo que resta del día, Señor. Permítanos regresar esta tarde para seguir exaltando tu grandeza. Muchas gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Señor me los guarde, me los bendiga. A las 5 empezamos esta tarde. Si gusta acompañarnos, ¿verdad? Siempre todos son bienvenidos. Recuerden, el Señor viene pronto.